Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues señoras y señores, estamos de vuelta después de este paréntesis. Seguimos estando en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tenemos un nuevo tema. Yo ruego a los tertulianos que por favor seáis breves, 2 minutitos me parece ya correcto, sintetizar lo que tengáis que decir porque tenemos muy poquito tiempo. Vamos a hablar del SMI, Salario Mínimo Interprofesional. El gobierno, saben ustedes, que comunicó a la patronal que tenía que apoyar el 4% de subida en el salario mínimo interprofesional y le dijo, si no lo haces, pues lo voy a subir yo unilateralmente. Bueno, pues lo ha subido al 5%. Pregunto y empiezo por Mariano Rodríguez. ¿Se puede calificar de chantaje esta postura? ¿Es concebible que en pleno siglo XXI se prive la negociación entre partes, es decir, empresarios y trabajadores o sindicatos, ¿no? Y dejando claro que todos queremos que el SMI sea lo más alto posible, pensando en todos los trabajadores, es demagogia barata acusar de torpedear esta decisión sin pensar en las consecuencias que esto puedan derivarse. Yo, Julio, en la pregunta voy a ser un poquito sosca y te voy a decir que no sé si el chantaje es del gobierno o de la patronal o de la COE al gobierno, ya no lo sé si ha sido. La patronal ha estado especulando todos estos días, pendiente más de la negociación de los reales decretos que de la negociación con el gobierno. La patronal conoce perfectamente el resultado económico de todas sus empresas durante el año 2023, lo tiene claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues muy fácil, que el Banco de España y los principales analistas proyectaban un avance de España del 1,6% para el año que viene y que el tema de la especulación se podía quedar en el 3%. Los empresarios conocen el resultado y sabían que el gobierno, si no se llegaba a un acuerdo, como todos los que hemos estado negociando convenios, sabemos, Julián está aquí a mi lado y sabe lo que es negociar un convenio en una empresa, todos sabemos que hay un acuerdo y después están lo que llamábamos los flecos, pero que los flecos también es dinero y economía. Entonces, ¿qué pasa? Que la patronal tenía muy claro de que, en este caso, la ministra vicepresidenta segunda, sabía que le iba a exigir el máximo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el año 93 ha sido un año económico súper suficiente para la empresa y para la COE. Entonces, claro, cuando tú vas a negociar un convenio y te dicen los datos económicos de las empresas, y solamente voy a dar uno nomás, el área del turismo, 180.000 millones, oiga, el 16% del PIB, en el año 2023. Es un dato clave para que la patronal supiera lo que le iba a exigir la ministra cuando negociara y que si no firmaba el 3+1 iba a firmar el 5. Manuel Tabas. Vamos a ver, Julián, si tú me dices el gobierno... Lo dejo todo. Sí, claro. Efectivamente, por ti todo. Si tú me dices que el gobierno ha comunicado que si la patronal no apoya el alza del 4%, el SMI subirá, pues indudablemente, si esas declaraciones las ha hecho el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, indudablemente se pueden calificar de chantaje, porque eso no es diálogo social, eso es chantaje social. Tú no puedes decir eso. Yo no sé si la patronal anteriormente ha chantajeado o no. La pregunta concreta es si ha hecho esas declaraciones. ¿Las ha hecho? Indudablemente es un chantaje. La COE, que pedía un alza al 3%, Comisiones Obreras lo pedía al 5%, que al final es lo que se ha llegado. Pero es que UGT pedía un alza del 7%. Para eso está el diálogo social. Consensuemos, a lo mejor en vez de haber llegado a un 5%, se habría llegado a un 4%, que ni lo que quería la COE ni lo que quería Comisiones Obreras. Pero la han dejado de lado también. ¿Que tenga mucha culpa la COE? No lo sé, porque yo no estaba allí. Pero, hombre, dialoguemos y no impongamos algo que desde un puesto político no debes imponer, porque si no me das esto, no estás junto. No, eso no es así, Julián. Escolástico González. Bueno, yo algunas veces pierdo la realidad de las cosas, la percepción de la realidad, ¿no? Es decir, a pesar de la frase de Pedro Sánchez del domingo, ¿no? Es decir, a pesar de ello. Yo creo que quien no ha asistido a la negociación ha sido la COE, ha sido la patronal. Es decir, si aquí hay 3 interlocutores, gobierno, sindicatos y patronal, deciden sentarse a una mesa a negociar. Quien no va es la COE, pero no va de motu propio, diciendo que no le interesa. Luego,
El chantaje, ¿quién lo está haciendo? Quien quiere imponer sus condiciones desde el primer momento, diciendo, si no son mis condiciones, yo no voy a la mesa, no me siento. Y el gobierno dice, pues mire usted, como aquí hay peticiones muy disparatadas y muy distintas, de un 7, de un 5, de un 4, y nosotros tenemos un programa que es subir el salario mínimo hasta que consiga ser como mínimo el 60% del salario medio de este país, lo tenemos muy claro. Si usted viene a la mesa, no hay posibilidad de negociar. Y a lo mejor en vez de subir el 4 sube el 5. Y así ha sucedido. Pero, por favor, el que no se ha puesto a negociar han sido los empresarios, que son los que no han querido ir a la mesa. ¿Qué problema tenían de sentarse al gobierno y decir no y oponerme a ello? Yo creo que los empresarios juegan también a la política en algunos momentos, ¿eh? Pero juegan y mucho a la política. Y luego, por otro lado, me suba a lo que estaba diciendo perfectamente Mariano. El resultado del año 2023 de las empresas, en cuanto a los beneficios obtenidos, está muy por encima de lo que han subido los propios convenios. Y lo que ha subido es que la inflación, la subida de precios que se ha producido durante todos estos años, hoy por hoy los beneficios solo están del lado de las empresas, no están todavía del lado de los trabajadores. Y para que esté del lado de los trabajadores tiene que haber un equilibrio, una negociación. Y la COE no quiere negociar y los empresarios no quieren negociar. Yo creo que esto lo entiende hasta el más pequeño de los oyentes que tenemos y de los televidentes que hay, ¿no? Así es que chantaje pues, ninguno. Rosa Una falta de respeto por parte de las organizaciones profesionales para ir a la negociación. Pues yo Rosa a los Porras. oyentes, yo a los oyentes que no, como dices tú, que lo entenderían todos, asistieron. Estuvieron una hora y a la hora, como dirían en Piedrabuena, les cepillaron el cogote. La negociación es estar una hora y me levanto y me voy, si no es lo que yo quiero, me levanto y me voy. Eso es lo que hizo Abascal en el Congreso, me levanto y me voy. Rosa. Escolástico, a mí lo que me parece es una osadía y un cierto desprecio decir, si no participas, pagas las consecuencias. Y en lugar de un 4, suba un 5. Hombre, exacto. Eso no es una forma de negociar. Una subida, todos queremos que los trabajadores ganen más, pero habrá que hacer ajustes empresariales, ver cómo está el mercado laboral, ver cómo está la inflación para llevar un acuerdo. Sí, yo sé cómo está el mercado laboral. ¿No quieres caldo? Pues ahora 3 tazas. ¿Y cómo están los salarios? Sí, lo sabemos. Chantaje, lo sabemos chantaje puro y duro. Y, por cierto, la COE asistió. Vamos con Isabel Rodríguez. ¿Cómo está bueno, el salario? Soy partidaria de todo lo que sean acuerdos. Lo que pasa es que es muy dificultoso. En este momento estamos atravesando momentos delicados. Yo creo que hay que poner por parte de los dos para sentarse y tratar de llegar a acuerdos. Por el bien de las patronales y sobre todo por el bien del trabajador. Pues claro. Eso es fundamental. Uno no puede pasar de puntillas, no. Hay que llamar, hay que sentarse y hay que ceder. Pero ceder no por una parte, que es la empresarial, no. El ser empresario es un gran mérito, y lo digo yo por los muchos años que he sido empresaria, y lo digo, y aquí tenemos un empresario que es Julián y lo puede decir, mantener una empresa con los costos que tiene, la seguridad social, los trabajadores, los sueldos y los impuestos, hoy en día tiene un gran mérito, y eso hay que valorarlo. ¿Cómo? Pues con ayudas a las empresas, eso lo tengo muy claro. Fíjate que coincido contigo. Pues ya está, entonces yo creo que ya tenemos bastante, coincidimos. Va María Masías. Bueno, pues como me alegro que ante un problema como es el del trabajo, ¿no? Que es el motor económico de nuestra sociedad, estemos de acuerdo. Voy a decir algo y no sé, y hablo también, cuando dice Isabel como empresaria, bueno, yo vengo de una familia de empresarios, he sido también ahora, le decía a Manuel que quizá soy la oveja negra de la familia porque soy la única que ahora mismo no está en la empresa. Pero en casa tenemos 54 puestos de trabajo y sabemos cómo están los salarios y la dificultad de encontrar trabajadores. O sea, que todo se ha dicho, que es muy dificultoso en ciertos sectores encontrar el trabajador. Pero no sé si el otro día, en el que la COE sí acompaña en un primer momento a sindicatos y al Ejecutivo, no sé si, y perdonadme porque a lo mejor es muy grosso lo que digo, no sé si hubo exceso de testosterona o de estrógenos, no lo sé. Pero creo que fue un exceso por parte de ambos, porque yo no puedo escuchar al presidente de la patronal decir que se levanta y se va porque no le gustan las formas cuando está abandonando
una mesa de diálogo, de negociación. Por lo tanto, creo que unos y otros no estuvieron en ese momento a la altura que quizá los españoles entendamos que deben estar. Y lo segundo es que la subida creo que se ha ido a máximos pues por ese exceso quizá de estrógenos en un momento dado. Tú te has levantado, no hemos podido llegar a un consenso, pues me voy a máximos, que en este caso pues era un 5, porque hoy además UGT ha salido reclamando un poco más, porque ha dicho que en vez de 1.134 se llegue hasta los 1.200 euros. Por lo tanto, nos vamos a un convenio o a un acuerdo de máximos. Unilateralmente, porque es cierto que otros se levantaron y quizá tenían que haberse quedado en la mesa, pero que, aunque estemos, y entiendo que todos estaremos de acuerdo en esa subida, porque el salario, si se mejora, es bienestar social, es justicia social y será bienestar para... Pero habrá que buscar, claro, habrá que buscar esas medidas y esas fórmulas, no de incentivos, pero sí facilidades para que la pyme y la empresa familiar, que al final es de la que se nutre prácticamente todo este país, porque somos los más, pues puedan soportar estas subidas que, no obstante, quedan, como bien decía Escolástico, por debajo todavía del salario medio, porque está muy por debajo todavía. Pero bueno, habrá que ver esas facilidades, esas fórmulas y hacer esas ecuaciones donde después de en los últimos años llevamos un 54% de subida salarial. Estamos ya casi en el 60, Vamos con David García. De SMI, perfecto. Bueno, antes de entrar, que yo creo que ha sido Mariano el que le ha dicho, de los gastos, y siempre sale, yo lo siento, pero es una cosa que sí no es que me moleste en plan de mal, sino siempre que se habla de algo es, joder, qué bien le va el turismo, qué bien le va la hostelería. Yo lo siento mucho, yo soy hostelero, entonces, porque claro, todo el mundo dice, el año pasado ganaron mucho, las navidades han sido muy buenas, no lo discutimos nadie. Tuvimos 1 año y medio sin facturar 1 euro, viviendo con 600 euros y pagando una hipoteca. Si es verdad que pues no tengo carga familiar y sale, o sea, que hubo 1 año y medio que también, vamos, que yo pensé, digo, como siga estos 6 meses más, le tengo que pedir dinero a mis padres, es casi, no tengo, pero, y ahora, si es verdad, pues que el turismo, también es verdad que hay más puestos de trabajo, la gente tiene más dinero, puede permitirse un capricho. Ahora, volviendo al tema, creo que en este caso, estoy de acuerdo con Eva María, que ha sido egos, yo diría egos de ambos y de otros, y creo que Yolanda, ya cuando quiso formar el gobierno con sus ministros, perdió mucho esa capacidad negociadora que había destacado en la anterior legislatura, y más como autoritaria, como que le dijo el propio Pedro Sánchez, pon a Ione Belarra aunque sea de ministra. No, bueno, pues ya está, los resultados ahí están, ya lo decía yo en un artículo. Ahora, estaba en un 4% lo que proponía el gobierno, un 3% que pedían los empresarios y los sindicatos de entre un 5 y un 7. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí también se equivocó al decir a los empresarios el secretario, oye, o te sientas y llegas a un acuerdo, lo subimos un punto más. Eso sí lo considero yo como un pequeño chantaje. Pero también la COE es chantajear, como decía Escolástico, o es lo que yo diga, o te pongo a los pies del borrico para alterarte todo. O sea que creo que necesita, tanto en las mesas de negociación, se necesitan más calma y más pausa. Julián Gómez. Para empezar, no podemos hablar de las grandes empresas que no le pagan a nadie el salario mínimo interprofesional, claro, si no tenemos en cuenta que más del 90% de las empresas que hay en España son pequeñas, medianas, o el 99%, mejor en este caso, ¿no? Y autónomos. Entonces, es muy distinto, ¿eh? No todo el mundo gana lo mismo y podemos decir que la subida del salario mínimo interprofesional afecta sobre todo a esas pequeñas, medianas empresas y autónomos. Pero estoy de acuerdo totalmente con lo que decía David y con lo que decía Eva María, que haya habido un exceso de ego, con un chantaje a la patronal con el tema de subimos a 5% o vamos a subir al máximo, y por otra parte levantándose de la mesa la patronal y abandonándolo. Pero estamos hablando del incremento del SMI, pero no hablamos de lo que pedía
la patronal. La patronal no solo pedía que fuese, creo recordar que lo último fue un 3,5%, pero vamos, me da igual un 3 o un 3,5%. Lo que pedía la patronal en esos momentos es que esa subida se equiparase también a los contratos públicos de la Administración, que llevan sin subir desde el año 2015. Y además que hubiese beneficios fiscales en las cotizaciones para agricultores y ganaderos. Y ninguna de esas cosas se aceptaron, cuando ahí estamos hablando de gente que no tiene precisamente demasiado poder adquisitivo. Pero en cuanto a las consecuencias de los incrementos del SMI, hasta ahora no han tenido efectos macroeconómicos muy significativos porque su cobertura era reducida. Pero hablo ahora por boca de economistas, de economistas refutados que hablan de este tema. El problema es que el impacto del aumento del SMI en el empleo es no lineal. Es decir, a medida que la cobertura va creciendo, el impacto deja de aumentar de forma proporcional y lo hace de forma exponencial. Esto lo sabemos por estudios que se han hecho en Alemania, en Estados Unidos, y añaden, cuando el SMI supera de forma significativa el 60% del sueldo medio, las repercusiones para el empleo son mucho más relevantes. Y ojo, estamos en muchas comunidades autónomas por encima del 60%. En concreto, en Castilla-La Mancha estamos ya en un 65,7%. Todo esto lo vamos a notar y las consecuencias. Escolástico y Tabas. Escolástico. El salario medio lo tienes que medir al salario medio nacional, no el salario medio de las comunidades autónomas, claro, porque si no te haces trampa. Es decir, no digas que aquí estamos al 65 cuando en otras comunidades... déjame terminar, hijo, déjame terminar. Es que la media de las comunidades autónomas es del 72,8%. No. El salario mínimo interprofesional, está por debajo del salario medio de este país. Es decir, ya está. Pero yo no te hablo Déjame terminar. Yo te hablo de la subida del salario mínimo interprofesional. No me tergiverses. Hablo de la subida. Pero déjalo terminar. Claro, adelante, por favor. Pero es que es difícil. Mira, el incremento sobre el salario mínimo interprofesional, que no es sobre el salario de los trabajadores que pactan libremente en sus convenios con los empresarios, que son dos cosas totalmente distintas, Son dos cosas totalmente distintas. El salario mínimo interprofesional, que es facultad del propio gobierno, el establecerlo, repercute sin lugar a dudas en la economía. Repercute en la economía. Todo mayor incremento que puedan tener tanto las pensiones, en un caso, como el salario mínimo interprofesional, es dinero que revierte en la economía para crear nuevos puestos de trabajo porque aumenta el consumo. De eso no tengo la más mínima duda. Pero yo tengo que decir algo, y no quiero ser con esto ni demagogo ni despectivo. Cuando estábamos hablando antes de la patronal y del exceso de testosterona, yo creo que la patronal juega a la política. Lo dije en mi primera intervención y lo mantengo ahora. La patronal, el presidente de la patronal, que ha sido acusado por la derecha de este país, por la más rancia, de haber pactado con la vicepresidenta del gobierno cuando le interesaba, porque se trataba del escudo social a las empresas durante la pandemia, y que rehabilitó a la propia Yolanda Díaz y la puso en un nivel de popularidad alta porque pactaba con los empresarios. A la patronal se lo han echado en cara a todas las derechas de este país, de que deje de pactar con ella, porque la beneficia políticamente. Y se ha negado la patronal a pactar con Yolanda Díaz aquello incluso lo más racional para no beneficiarla políticamente. Y luego, si quiero decir algo, es que cómo puede ir a negociar el salario mínimo interprofesional un señor que su sueldo que le puso la COE fueron 300.000 euros anuales. 300.000 euros anuales para negociar un salario mínimo de 1.180 euros. Así es que, por favor, sabemos los Manuel que Tabas. los que estamos en esta mesa, por lo menos como analistas, tenemos que saber por qué no quiere pactar la patronal, qué presión tiene de la derecha, y por qué el salario mínimo está de una manera, porque el gobierno ha sido muy claro. Manuel Tabas. El salario mínimo hasta el 60% del salario medio del país, no de una comunidad, del país. A ver, Manuel Tabas, no, primero, de Rosa, si vas a hablar enseguida. Tabas, Gómez y tú. Diga eso, que Dilo, ya por favor. empiezo yo, venga. Quería decir que se mete con el sueldo de la patronal, del jefe de la patronal, cómo va a ir a negociar ganando 300.000 euros, pues puede ir. Pues más gana. ¿Con qué ánimo va Yolanda Díaz, que gana más? No es verdad. No. No es verdad eso. Por ahí anda. ¿Con qué ánimo va? Presidente con 80.000 euros al año. No, nos estamos perdiendo. Manuel Tabas.
Bueno, yo no cobro 80.000 euros, así que dejarme que hable por lo menos. Vamos a ver, Julián, si Más Televisión saliese a hacer una de las encuestas que hace, a preguntar a la gente, ¿alguien puede estar en contra de la subida del SMI? Nadie. ¿Qué te va a responder la gente? Nadie. Indudablemente. Pero claro, como bien han dicho aquí, hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas son las que generan el 60% de los empleos. Pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores, a veces de uno solo, de 2 o de 3. ¿Sabes cuánto paga el trabajador la Seguridad Social? 85 euros, el 6,45%. El empresario paga el 32%, 424 euros. ¿Sabes cuánto le va a costar a la empresa? Estoy hablando de empresas de 1, 2 y 3 trabajadores. 1.750 euros a 1.900 euros. Y el coste total para el 2024 se ha estipulado en casi 4.500 millones de euros, y muchas empresas quebrarán. No lo digo yo, lo dice la CEPINE. CEPINE dice que habrá una destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo y se evitará la creación de más de 150.000 empleos. ¿Y a quién va a afectar mucho más? ¿A quién va a afectar mucho más esto? Pues a los colectivos de difícil inserción, que son los activos de baja cualificación, los jóvenes y las mujeres. Por supuesto, te digo también con otra cita. Primero vinieron a los empresarios para subir el SMI. Yo no dije nada, pues yo no soy empresario y a mí no me afecta el SMI, aunque me suban los impuestos. A ver, Gómez, Escolástico y Eva María, nos vamos. No me gusta que pensemos que las empresas son malas, que es muy bueno el gobierno y las empresas son muy malas, es muy malo el presidente de la patronal, que siempre están ganando dinero y que exigen mucho, pero en respuesta a lo que decíamos, Escolástico, 13 de las 17 comunidades autónomas, 13 de las 17, y en 38 de las 52 provincias españolas, el salario mínimo interprofesional rebasa ya el 60% del sueldo medio. Y voy a añadir algo que es muy interesante, porque lo dice un refutado economista, Niño Becerra, que ya ha puesto varias veces la guinda en este tema, y es que este hombre comenta que el economista, él repite la necesidad de ajustar el salario mínimo interprofesional según la contabilidad de las empresas y el poder adquisitivo de cada área geográfico. Es un error fijar el mismo importe de salario mínimo interprofesional para todos los lugares de España, independientemente de su nivel de precios, y para todas las empresas al margen de su situación económica. A ver, Escolástico, muy breve, Escolástico. Amigos, si en esa media no pones a País Vasco, Cataluña y Madrid, como comprenderás, la media no es lo mismo. Cuando uno se come... Claro, es como el pollo. Tú sabes lo de la estadística y el pollo, ¿no? No, es de las 13, has dicho 13 de las 17 comunidades, pero hay otras comunidades como son Madrid, País Vasco y Barcelona, que no están ahí. Bueno, déjame terminar, hombre, que te he escuchado. Que nos vamos a ir, breve, por favor. Haces una estadística que es tramposa. Haces una estadística que es tramposa en ese sentido, claro. Porque sí, porque es lo mismo que si entre dos están y uno se come un pollo y hay dos, pues han tocado medio pollo cada uno. Solo ha comido uno. Es decir, claro, que no tiene nada que ver. Mira, no, con relación... Perdona. Yo estaba hablando de que en 13 de 17 supera el 60%. Es el salario medio interprofesional, el salario medio del país, no de las comunidades. En 13 de 17 y 38, 52 provincias. Bueno, mira, vale. Si no lo quieres entender, no lo entiendas. Si lo quieres tergiversar. Pero es que parece que te molesta que el salario haya subido. Termina ¿Parece que te molesta que el salario haya subido? No, claro, al contrario. Lo que no me gusta es que hagáis segundito, Mariano, un segundito. Sigues... Has manejado una estadística que no es Escolástico, real. Claro, lo dices tú. Claro, lo digo, si tú mismo lo has dicho, 13 de 17. Claro, continúas. Julián, por favor, es que si no nos enteramos. Eso está por encima. Termina 30 segundos Escolástico y nos vamos. Bueno, no, al final es que me enzarzo en otras discusiones y pierdo el hilo de lo anterior. Ay, Escolástico. No le cedan 2 minutos más. No, 30 segundos tiene. 30 segundos, Escolástico. 30 segundos. Es que no tenemos tiempo. Dejo el paso a Mariano, ya está. Entonces, antes de Mariano, pedía la palabra a Eva y luego Mariano. Bueno, yo solamente quería decir que nos enzarzamos aquí con las subidas, las bajadas. Nosotros tenemos un pensamiento o una medida estudiada que es, y ahí estaremos todos de acuerdo, que las subidas universales del SMI nunca son efectivas, porque al final, pues depende de dónde estemos y depende, pues lo que decía antes Escolástico del pollo y las dos personas, pues depende de dónde estemos van a ser más efectivas o menos efectivas esas subidas. Pero que el mercado laboral de España tiene
dos problemas, que es la precariedad y la temporalidad. Y si a la subida del SMI, lo decía al principio, no lo apoyamos con medidas para la PYME, que es donde prevalece más ese salario mínimo interprofesional, sí habrá problemas. No creo que sea ese catastrofismo de se van a perder no sé cuántos miles de puestos de trabajo, creo que no es así. Sí que ya en la anterior subida del SMI, el Banco de España hizo un informe, decía que había los dos grupos donde se podrían tener problemas eran los que iban de los 45 a los 64 y de los 16 a los 24, los que inician y los que están ya en una edad más difícil de mantener o de empezar con esa edad. Pero creo que no estamos ninguno en contra de esa subida, sino que a la subida, ni en esa subida, lo que habría que estudiar son esas medidas para las pymes, que son las mayores, a ver, Mariano, Mariano y para que puedan escolástico, soportar venga. esa carga, además. Fijaros lo que cambia la información que daba el señor Garamendi cuando estaba favorable a la ministra y ahora lo que decía el señor Garamendi cuando ya no quiere cuenta con la ministra. Se espera que el avance de la actividad se acelere en el año 2023, en línea con la recuperación de la Unión Económica y Monetaria. El sector turístico podría tener una mayor capacidad de crecimiento, la inflación cae en línea con lo esperado, el consumo podría mostrar una fortaleza moderada, la población en edad de trabajar sigue aumentando, permitiendo el crecimiento del empleo. Se acumulan las señales que muestran la necesidad de reformas que incrementen la inversión, reduzcan el desempleo, además de mejorar la productividad y los salarios. Gracias, señor Garamendi. ¿Qué quieres decir? ¿Que cambia de criterio, Garamendi? No, me va a decir que Sancha al paredón. Que cambia de criterio. Dímelo. No. Sancha al paredón. Creo que ya no tenemos tiempo. Escolástico, sí, son 10 segundos. Que antes, como perdí el hilo, lo dejé. Y el catastrofismo de la... ya encontré el hilo. Encontré la madeja y encontré el hilo. No. Encontré la madeja y el hilo. El catastrofismo hace 5 años, cuando empezó el gobierno a subir el SMI, de que se perdían puestos de trabajo con informe Banco España, ha demostrado ser totalmente incierto. De eso. Sí, ha salido en esta tertulia y lo ha dicho Manuel, perdón. ¿Lo has dicho, Manuel? Lo ha dicho él, personalmente. Y lo podemos ver, lo ha dicho. Entonces, la subida del SMI no comporta la destrucción de puestos de trabajo. Bueno, todo perfecto hasta aquí. Señoras y señores, queridos tertulianos, ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Don Manuel Tabas, un placer, muchas gracias. Un placer. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Doña Gracias. Eva María, tu experiencia, ¿qué tal? Muchísimas gracias, pues me voy encantada porque yo le decía a algunos compañeros que venía de oyente becaria, pero me ha encantado la experiencia. Bienvenida para cuando quieras. Gracias. Don Julián Gómez, muchas gracias. Muchas gracias, que siga tu recuperación. Gracias. Y que Eva María repita, porque como verán nuestros espectadores, faltan mujeres. Y el problema es que no vienen, no que les digamos que no, es que no vienen. Don Entonces, David García, muchísimas gracias. Nada, gracias y un placer estar aquí otra semana más. Doña Isabel Rodríguez. Bueno, encantadísima de estar con todos vosotros y un abrazo y un beso para todo el que nos ve, con santa Don paciencia. Escolástico González. Encantado de estar. Don Mariano Rodríguez. Un placer, como siempre. Y a ustedes, señoras y señores, les deseamos que tengan una semana lo más fructífera posible y lo más positiva posible. Volvemos el próximo martes, que por cierto, el próximo martes en Puerto Llano se celebrará, y no tiene ninguna connotación, el Día del Chorizo. Hasta entonces. Mi madre llora en el corral, sus 3 gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia que es lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval.